En segunda fase, el presidente Nicolás Maduro extendió alerta naranja en la frontera. Fija posición, Juan Guaidó se solidarizó con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y pidió respeto a las instituciones de ese país. Pronunciamiento, gobernador Rodolfo Marco Torres desmintió que infraestructura del Hospital Central de Maracay haya sufrido daños importantes por cortocircuito. Resuelto, director de Seguridad Ciudadana de Baruta, Manuel Tangir, informó que fue capturado autor material del asesinato de septuagenaria. Esperanzador, cardenal Pietro Parolin afirmó que beatificación del doctor José Gregorio Hernández alimentará fe de los venezolanos. De Quito a Guayaquil, presidente de Ecuador, Lenín Moreno, trasladó sede de su gobierno ante presencia de manifestantes indígenas. Primer clasificado, Yankees de Nueva York, avanzó a la serie de campeonatos. Autobiografía, Rihanna compartirá su vida en fotos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que extenderá la alerta naranja en la frontera, esto por considerar que Colombia intenta crear un conflicto entre ambas naciones. Instalar la paz, instalar el ejercicio permanente de la soberanía y estar en alerta permanente. Por eso he decidido continuar con el alerta naranja en fase 2 activo. Continúa el alerta naranja y el despliegue de nuestra Fuerza Armada en el ejercicio pleno de nuestra soberanía constitucional en territorio venezolano. Por su parte, el ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que los ejercicios militares han permitido desarrollar las capacidades de inteligencia y presencia militar en los espacios limítrofes. La crisis política de Ecuador está presente en la Asamblea Nacional. Tanto el bloque opositor como el Gran Polo Patriótico han fijado posición en torno a la situación de ese país. Nuestro compañero Manuel Covela nos trae todos los detalles desde el Palacio Federal Legislativo. Adelante, Manuel, buenas tardes. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. El Parlamento venezolano no es ajeno al actual panorama político de Ecuador. Por parte de la fracción de la Unidad fijó posición Juan Guaidó, quien manifestó su solidaridad hacia el presidente de ese país, Lenín Moreno, y también pidió respeto para las instituciones de Ecuador. Por parte del Gran Polo Patriótico reaccionó su coordinador parlamentario, Francisco Torrealba, quien denunció violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones y también desestimó las denuncias que se han realizado desde ese país contra el presidente Nicolás Maduro y contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y también negó que esté Rafael Correa presente en Venezuela. A continuación, parte de lo que dijeron Juan Guaidó y Francisco Torrealba. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín. Nos hemos comunicado no solamente, por cierto, con parte de ellos, sino también incluso, por ejemplo, Guillermo Lazo, opositor, por cierto, a Lenín, que compitió con él en Ecuador por la presidencia, se comunicó con nosotros para pedirnos apoyo a las instituciones, es decir, oposición a Lenín Moreno, incluso política dentro del país, está pidiendo respeto a las instituciones en ese país y mal pudiéramos nosotros no respaldar instituciones y la República. Al gobierno de Ecuador en particular, que ha decidido ordenarle a su ejército que atropelle a los ciudadanos que han salido a protestar pacíficamente, cívicamente, en contra de un conjunto de medidas, en contra de un paquete, como se le conoce, neoliberal, impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos que este Parlamento rechace en forma categórica la violación a los derechos humanos de los cuales son objeto
los ecuatorianos que han salido a protestar pacíficamente en contra de las medidas de su presidente, que ha decidido arrodillarse al Fondo Monetario Internacional. Bien, esta sesión ordinaria se está realizando justo cuando hoy se está cumpliendo un año de la muerte de Fernando Albán. Precisamente el fallecimiento del exconcejal es uno de los temas que hoy va a ser considerado en la Asamblea Nacional. Sobre ese aspecto también reaccionaron Juan Guaidó y Francisco Torrealba. Hoy todavía no hay justicia para sus familiares, para el país en definitiva, y para nosotros es doloroso, así que para sus familiares, para sus amigos, pero sobre todo por la causa que luchó Fernando. Aquí seguimos firmes, de pie, no solamente desde el Parlamento, sino en las calles de Venezuela para hacer justicia, pero sobre todo para recuperar esa normalidad que añora nuestro país. Lamentamos mucho la muerte del concejal Albán y estamos completamente de acuerdo con que se haya puesto privados de libertad a los que tuvieron algún nivel de responsabilidad en ese suceso. Nosotros queremos subrayar que desde este Parlamento, esta bancada no está dispuesta a consentir ningún tipo de irregularidad, todo lo contrario. Celebramos que los que fueron responsables de la lamentable pérdida física del concejal Albán hoy estén privados de libertad. Otros aspectos que también hoy están presentes en la agenda del orden del día de la sesión ordinaria es la crisis eléctrica, la situación de la migración venezolana y denuncias sobre presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Esto es la información desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, desmintió que hayan daños importantes a la infraestructura del Hospital Central de Maracay luego de que este jueves se registrara un cortocircuito en las salas A y B del área de emergencia pediátrica del centro asistencial. Durante un recorrido, Marcos Torres resaltó la respuesta inmediata de los bomberos del estado de Aragua. Que se había explotado, que si no, bueno, que hubiese explotado, primero no estuviésemos aquí, ¿no? Estuviese toda esta área totalmente destruida. Solo un tema de cortocircuito. Inmediatamente estamos tomando las acciones. Le dije al equipo de trabajo, bueno, esperen, cuando yo regrese de Caracas, que hoy estaba en reunión, me vengo a pasar el registro al Hospital Central de Maracay, y aquí estamos, sin novedad, tomando las acciones, aplicando de una vez los correctivos. Destacó las labores que han venido realizando en la recuperación del Hospital Central. El presidente de la Subcomisión de Migración y Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, rechazó declaraciones de autoridades mexicanas en contra de migrantes venezolanos que han llegado a ese país. México, si de algo se caracteriza, es por ser inmigrante. Ese muro que le están construyendo, el cual estamos en contra, es justamente porque los mexicanos se quieren ir. Y los mexicanos que se van siempre piden comprensión y atención para ellos. Eso es lo que nosotros pedimos para los venezolanos. Lo que ocurre con los venezolanos es una cosa inadmisible. Desde esta Asamblea Nacional lo rechazamos. ¿Por qué? Porque cada día le piden más requisitos a los venezolanos que se van. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó que grupos irregulares colombianos hayan declarado al gobierno nacional y a sus funcionarios como objetivos militares. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más detalles. Cabello rechazó además a que las Autodefensas Unidas de Colombia hayan asegurado la creación de un bloque de ese grupo irregular en territorio venezolano. Eso es un comunicado del gobierno colombiano, bajo pues dándole el trabajo a parte de su estructura de gobierno, que es los paramilitares, y tratan de amenazar a Venezuela. Ahora, grupos en Venezuela de estos grupos armados, el presidente Nicolás Maduro ha dado la instrucción a nuestra Fuerza Armada de combatir a cualquier grupo que entre a Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente sentenció que la presunta sustracción de los activos de Citgo en Estados Unidos será investigada tarde o temprano. Y se lo repartieron entre ellos, el sector de Voluntad Popular se queda con Citgo, y esto es así como lo estoy diciendo. El sector de Primera Justicia se queda con Monómeros en Colombia. ¿Cómo se llama? Rosales, Un Nuevo Tiempo se quedan con una cosa que está en Costa Rica, que se llama Lunasa. Se están repartiendo. ¿Para qué? Porque así ellos se querían repartir el país.
El vicepresidente del PSUV rechazó además la solicitud realizada en el seno del Parlamento Europeo en Bruselas por el canciller del gobierno español, Josep Borrell, de imponer más sanciones contra el gobierno venezolano, lo que a juicio del dirigente político redundaría en un recrudecimiento de la situación económica del país. Desde La Rinconada, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, afirmó que 70% de la operatividad de la gobernación se ha visto afectada por la crisis de combustible en la entidad. Informó que por esto evalúan un plan de contingencia. Marina Glot con los detalles. Denunció que el fin de semana a las ambulancias de protección civil solo les suministraron 20 litros de combustible. Lo que fue el fin de semana, sábado y domingo, se realizaron 60 traslados de emergencia, de los cuales el 50% quedó en condición de riesgo porque las ambulancias quedaron varadas en diferentes zonas del estado por falta de combustible. Hay municipios que les llega el hidrocarburo una vez cada 2 meses. El desabastecimiento también afecta los trabajos en materia de vialidad que adelanta la gobernación del estado Táchira. Los trabajos que se están desarrollando en Puente de Oro, que se iniciaron el jueves de la semana pasada. Estamos paralizando los trabajos que se están desarrollando en la Chicharronera, en el área de vialidad, y los trabajos que debían iniciar hoy para asfaltar el sector La Chucurí. Cabe destacar que por las precipitaciones resultó afectado el municipio Uribante y algunas poblaciones están aisladas, pero los trabajos de remoción de escombros han sido difíciles debido a la falta de combustible para la maquinaria. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Y en Ecuador, los enfrentamientos tras la eliminación de los subsidios a los combustibles se han recrudecido en las últimas horas con la llegada de miles de manifestantes indígenas a Quito. Esta situación ha provocado la evacuación del Palacio Presidencial y el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil. César Velastegui, de nuestro canal aliado de Ecuavisa, tiene los detalles. Adelante, te escuchamos. Ante las continuas manifestaciones que se han registrado acá en Ecuador debido a las reformas económicas implementadas por el gobierno, en las últimas horas se han incrementado las movilizaciones a nivel nacional. Ese día lunes ingresaron a Quito decenas de manifestantes, la mayoría de asociaciones indígenas de la Sierra Norte y Sierra Central del Ecuador. Al momento hicieron varias protestas en algunos sectores del Quito histórico e incluso llegaron al Palacio Presidencial. Ante este tipo de situaciones, el presidente de la República, Lenín Moreno, trasladó el gobierno con su sede a Guayaquil, en donde actualmente está ejerciendo. En la actualidad permanece cerrado el puente de la Unidad Nacional que conecta a Guayaquil con San Borondón y Durán, con el fin de evitar que grupos de manifestantes, su mayoría indígenas, ingresen a Guayaquil. Personal de las Fuerzas Armadas y Policía realizan controles y operativos a nivel nacional con el fin de evitar que estas manifestaciones generen índices y actos de violencia. En algunos casos ha habido delincuencia y vandalismo en algunos sectores del país, afectando al sector económico y productivo. Este es un informe de César Velastegui para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, César. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro insistió en que el petróleo se ha vertido desde el mes pasado en más de un centenar de playas del noreste de ese país y tiene un origen extranjero, y asegura que el asunto es investigado por las autoridades. El mandatario afirmó ante la prensa que las marcas de crudo afectan a 132 playas de 9 estados de Maranhão hasta Bahía. Es una cuestión compleja y destacó que puede tratarse de un acto criminal, accidental o de un navío que naufragó, aunque Bolsonaro declinó responder a qué país podría corresponder el petróleo. El periódico brasileño Folha do São Paulo informó que según investigaciones de la empresa estatal Petrobras, su origen podría estar en Venezuela, luego de que una serie de estudios bioquímicos determinaran que el crudo contaminante no fue producido en territorio brasileño. Desde el pasado 2 de septiembre, equipos de diversos organismos oficiales han retirado de las costas más de 100 toneladas de residuos petroleros y aún continúan las tareas de limpieza. El vertido ha afectado la fauna de esa región y muchas tortugas y aves han sido encontradas bañadas en petróleo, aunque de momento se desconoce el impacto total del fenómeno. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí que ya venimos.
Marian Rodríguez necesita con carácter de urgencia Irusol en crema y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0412-605-0111 y 0426-806-6039. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. En el marco del 75 aniversario de la Sociedad Interamericana de Prensa fue aprobado un texto en el que aseguran que el ejercicio del periodismo continúa bajo amenaza en varios países del continente americano. El documento refleja agresiones a periodistas en México, Brasil, Colombia, Haití y Honduras. Señalaron que Cuba, México, Nicaragua y Venezuela también registran agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión. En Cuba, la condena y cárcel para periodistas vuelve a ser una realidad según el comunicado. Más de una veintena de portales y sitios web han sido bloqueados y se ha prohibido la salida del país a más de 20 periodistas independientes. Igualmente indica el texto que en El Salvador, Estados Unidos y Guatemala se agrava la estigmatización a medios y periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa indica que en materia legal y judicial continúan las restricciones en el ejercicio de la profesión periodística, el uso de normas penales y demandas millonarias en contra de medios específicamente en Colombia, El Salvador, Panamá y Perú. Y el diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Orlando Guzmán, informó sobre la entrega de un kit de cocina a más de 100 instituciones educativas de la entidad. Nuestro compañero Anderson Pérez nos tiene los detalles. Guzmán indicó que este aporte se logró mediante un convenio con el sector privado. Se van a donar en los próximos días para 100 escuelas nuestras, tanto escuelas estatales como escuelas nacionales, unos kits. Estos kits vienen comprendidos pues con unas ollas. Estos kits van para el sistema de alimentación escolar. Para el sistema de alimentación escolar, para las cocinas, para también lo que tenga que ver, pues, algunas casas de alimentación. Cada kit comprendido un valor de $200. Mario Yambra, presidente de la empresa, aseveró que respaldando esta iniciativa busca promover el desarrollo productivo de la región. Hemos tomado de parte de nuestra empresa, nuestro aporte social, de llevar a nuestras escuelas del municipio de Caroní unos kits que se van a donar esto en pro de desarrollo y de sustituir pues en esos comedores que se deben encontrar dañados pues, y nosotros sustituirlo por unos artículos nuevos pues. También informaron que llevarán charlas educativas a los diferentes planteles de la región, esto con el objetivo de incentivar el proceso de reciclaje en la región. Desde el Estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Fue capturado el autor material de la muerte de Ana Mireya Amore Reyes, de 76 años, septuagenaria, hallada en el tanque de agua de una residencia el pasado 19 de septiembre. Nelcy Oviedo nos presenta la información. Adelante, Nelcy, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Serrano, de 24 años, quien asfixió y ocultó el cuerpo de la víctima en un tanque de agua por casi 3 días, le dijo a las autoridades que se le fue de las manos y que robó el vehículo para poder irse del país. Así lo aseguró el director de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir. La información que manejamos es que el móvil del hecho fue el robo. Él se quería robar el vehículo para luego venderlo y con este dinero salir del país. Cosa que no pudo hacerlo gracias al cerco policial, murió ahorcada. De hecho, ya eso está determinado, incluso la persona o este ciudadano, pues en su confesión, pues habló que lamentablemente se le fue de las manos, según él, y que los golpes y el estrangulamiento lo que generó el desmayo de esta ciudadana, y luego él hace que, para desaparecerla, pues la mete dentro del tanque de agua. Algo abominable. Tangir señaló que fue encontrado el vehículo desvalijado y que otra persona fue detenida debido a que tenía en su poder partes de este transporte. Con esta información regresamos con ustedes. Gracias, Nelcy. Autoridades regionales de Protección Civil del Estado Zulia confirmaron la muerte de un niño indígena tras registrarse un deslave en el municipio de Machiques de Perijá. Señalaron que continúan la búsqueda de otras 5 personas que permanecen desaparecidas. José Leonardo Nava con los detalles. El viceministro de Gestión de Riesgo y director nacional de Protección Civil, Randy Rodríguez, destacó que en la zona se presentó un fenómeno hidrometeorológico adverso que generó un alud torrencial en el río Cunana
que afectó a 240 asentamientos indígenas y que impactó en al menos 400 familias. Hemos podido localizar una víctima y que, bueno, por supuesto las labores de rescate, todo lo que ha sido los patrones de búsqueda en cuanto a eso, ya están activos a través del Sistema Nacional de Riesgo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Informó que para atender a la población indígena afectada, el Ejecutivo Nacional envió más de 11 toneladas de insumos y enseres que arribaron este lunes a la base aérea Rafael Urdaneta y que en conjunto a la Gobernación Zuliana y la Alcaldía de Machiques evalúan los daños y necesidades de esa localidad. Agua potable, estamos recibiendo pañales para la atención de los niños, estamos recibiendo comida en seres, comida enlatada. Las viviendas que se han visto afectadas van a ser atendidas, van a ser rescatadas, reubicadas en el caso que se tenga que hacer. Según el director nacional de Protección Civil, en las próximas horas, con la entrada de la onda tropical número 51, se esperan precipitaciones en gran parte del territorio nacional, sobre todo en el oriente y occidente del país, por lo que asegura se mantendrán atentos ante cualquier eventualidad. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Vecinos y amigos recordaron al concejal de Caracas, Fernando Albán, a un año de su muerte. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Estas personas exigieron justicia a propósito de cumplirse este 8 de octubre, un año de la muerte del concejal Albán, y pidieron al Estado venezolano que garantice el derecho a la vida de todos los privados de libertad en el país. Sí se lucha, sí se denuncia lo que él lleva hoy su lucha dentro del Consejo Municipal de Libertador. Por eso el día de hoy, con sus vecinos, decidimos decir que vuela alto. Agrupados a las afueras de la residencia del concejal, estas personas realizaron un mural en su homenaje. Estamos acá demandando justicia para Fernando Albán. En Los Chaguaramos, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Para el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado en el Vaticano, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández alimentará la fe y la esperanza de los venezolanos. Señaló que su bondad, rectitud y fervorosa dedicación a aliviar el sufrimiento humano es vivo ejemplo para los ciudadanos de Venezuela y el mundo. Usted acaba de hacer una magnífica exposición que le llegó al corazón a todos los que lo escuchaban. Sí, porque yo creo que José Gregorio Hernández es un signo de esperanza para el pueblo venezolano. Tenemos, yo creo que en esta coyuntura histórica, en estas dificultades que se encuentran en el país, lo importante es que el pueblo venezolano no pierda la esperanza. Y mirando a José Gregorio, pienso que él pueda recobrar, se dice, y alimentar esta esperanza. Y ojalá que el camino de la causa, el camino, entonces la beatificación, sirva de veras a dar nuevo empuje a la voluntad de los venezolanos de ser un pueblo unido, reconciliado, en paz entre ellos y con sus vecinos. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. A regreso, contra las cuerdas. Expresidente colombiano se enfrenta a la justicia. Los detalles en tan solo minutos. Ya volvemos. Janet Vázquez necesita con carácter de urgencia vancomicina de 1 gramo y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0424-911-1799 o al 0412-183-5633. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo, Endrina, y lo hacemos en Colombia. Así es, Milagros. El expresidente Álvaro Uribe ingresó este martes al Palacio de Justicia para rendir una declaración por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. Uribe, actualmente senador por el Partido Centro Democrático, es el primer exmandatario colombiano en enfrentarse a un proceso penal ante la Corte Suprema de ese país. Este caso se remonta a 2012, cuando el ex jefe de Estado denunció al senador Iván Cepeda por el presunto uso de falsos testigos tras acusarlo de buscar
a ex paramilitares en las cárceles y convencerlos para que declararan en su contra. Según algunos testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el bloque Metro de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó a su embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que no testifique este martes ante los comités del Congreso que investigan el caso de las presuntas presiones políticas a Ucrania y que conllevarían a un eventual juicio político. En Twitter, Trump aseguró que aunque se le hubiese encantado enviar al diplomático a testificar a su juicio, este lo estaría haciendo ante un tribunal totalmente parcial. Al igual que otros funcionarios, Sondland está involucrado en la trama de gestiones de Trump para investigar los supuestos negocios del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones de España, Josep Borrell, recibió el visto bueno de los eurodiputados para convertirse en el próximo alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, cargo que ocupará a partir del 1 de noviembre. El político español logró el apoyo de los coordinadores que representan a 2/3 de los parlamentarios de la Comisión de Exteriores, tras someterse ante ellos en una audiencia este lunes. Borrell había asegurado que de ser confirmado intentaría imprimir la política exterior comunitaria más ambición para convertirla en un actor global. En el Vaticano se desarrolló la tercera reunión del Sínodo por el Amazonas, donde un grupo de sacerdotes propuso la ordenación diaconal para mujeres en esa región. Además, otro de los temas controversiales de esta reunión es la de posibilidad de ordenar hombres casados para suplir la carencia de sacerdotes en la Amazonía. La Santa Sede informó que padres sinodales y obispos de todo el mundo hablaron al Papa Francisco de nuevos caminos para la Iglesia Católica ante la necesidad por falta de religiosos en la zona. En Turquía, el Ministerio de Defensa anunció que las Fuerzas Armadas se encuentran listas a la espera de iniciar una ofensiva en el norte de Siria contra las milicias kurdas de ese país. Tras una llamada telefónica entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, todo indica que se dio luz verde para el operativo turco en el norte del país árabe. Mientras tanto, Estados Unidos ha iniciado la retirada de sus soldados de la zona y exige al mismo tiempo que Ankara se haga cargo de los miles de combatientes del grupo terrorista Estado Islámico que han sido detenidos. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel sostuvieron una conversación telefónica donde consideraron que alcanzar un acuerdo de Brexit con Bruselas es posible. Una fuente oficial reveló que ambos líderes hablaron sobre unos nuevos planes de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, Johnson ha recalcado que está seguro de que Londres está preparado para salir del bloque comunitario sin acuerdo, al dar a conocer un documento sobre los preparativos para un Brexit duro. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, reiteró que su gobierno aún espera resolver la crisis desatada en la ciudad, aunque advirtió que el ejército chino podría intervenir si se produjera un levantamiento social peor al que se ha vivido estos últimos meses. En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo aseguró la Constitución hongkonesa tiene prevista la intervención de Pekín. Sin embargo, destacó que no puede revelar bajo qué circunstancias la convocaría. Y cerramos con el canadiense James Peebles y los suizos Michael Mayor y Didier Queloz, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por descubrimientos que han revolucionado la percepción del cosmos y el lugar de la Tierra en el universo. Peebles ha sido premiado por sus hallazgos teóricos en cosmología física, mientras que Mayor y Queloz han sido distinguidos por haber sido los primeros en descubrir un exoplaneta orbitando una estrella de tipo solar. Y un buen lugar se encuentra la economía de Estados Unidos, según afirmó el jefe de la Reserva Federal tras un nuevo reporte de la tasa de empleo. Leonardo Filman, de La Voz de América, nos cuenta más.
La tasa de desempleo de Estados Unidos bajó a 3,5% en septiembre, logrando la valoración más baja desde 1969. Para entender, hablamos con el economista Stan Boyer. De cada 100 personas que quieran trabajar, 96,5 tienen trabajo. La tasa de desempleo de los hispanos rompió récords al bajar a 3,9% y la de los afroestadounidenses mantuvo el récord alcanzado con 5,5%. Es una noticia muy positiva. Lo que sí diría ahí que como es un subgrupo, digamos, del mercado laboral, hay más margen de error en esas medidas de subgrupos. El presidente Trump se mostró satisfecho. Son los mejores números que hemos tenido en más de 50 años. Los números de desempleo han bajado a 3,5%, así que eso nos lleva a mucho tiempo atrás. No hemos tenido números como estos en mucho tiempo. Los salarios subieron casi un 3%, lo que representa un aumento fantástico para todos los que trabajan. No obstante, aunque el promedio de salarios sigue siendo positivo, su crecimiento disminuyó. Una explicación posible de este fenómeno, el de que haya tan poco desempleo y a la vez un crecimiento limitado de los salarios, es simplemente que no estamos viendo un crecimiento del nivel de productividad. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Y en breve, debut romántico. Justin Bieber canta por primera vez country. Los detalles en minutos en Estrenos y Estrellas. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque los Yankees de Nueva York se convirtieron en el primer equipo clasificado a la serie de campeonato de la Liga Americana. Gleyber Torres, con 3 inatrapables, entre ellos un jonrón, comandó el triunfo de los Mulos del Bronx que barrieron a Mellizos de Minnesota en 3 juegos. Nos vamos al Target Field, segundo episodio, y Torres que conecta este tablazo solitario por la izquierda, el primero de la postemporada para él y que abrió la pizarra para Nueva York. Sólido a la defensiva. Torres también conectó un doblete contra la pared en el séptimo y un sencillo en el noveno. Bateó de 4-3 con remolcada. Luis Arraez bateó de 4-2 y Marwin González de 4-1. Rays de Tampa Bay sigue con vida. Derrotó a Astros de Houston con pizarra de 10 carreras por 3 y tendrá al menos una noche más en esta postemporada. En el mismo primer episodio, José Altuve botó su segundo jonrón de la serie y se fue de 4-2, pero no fue suficiente para concretar la clasificación de los siderales. Houston, pese a la derrota, aún lidera la serie 2-1 y de ganar el próximo juego clasificaría a la serie de campeonato. Este elevado de sacrificio de Yadier Molina ha obligado a que haya un quinto juego en la serie entre Cardenales de San Luis y Bravos de Atlanta. Victoria de los Pájaros Rojos, 5 carreras por 4 en 10 episodios. Ronald Acuña Jr. bateó de 5-4 y Rafael Ortega falló en su único turno al bate. El quinto juego se disputará este jueves en Atlanta. Este lunes por la tarde comenzaron los entrenamientos de la selección nacional en el Caracas Sport Club. Los dirigidos por Rafael Dudamel atenderán a los medios de comunicación este martes en horas de la tarde en un conocido hotel capitalino a 2 días del choque contra Bolivia este 10 de octubre en la UCB a las 6 de la tarde. La Verde, por su parte, arribó hace minutos al país y realizará su primer entrenamiento a las 7 de la noche. La última vez que la Vinotinto pisó suelo capitalino fue el 6 de septiembre del 2011 ante Guinea, cuando el combinado nacional, dirigido en ese momento por César Farías, se llevó la victoria con marcador de 2-1. Amigos, comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con Rihanna. La cantante anunció que publicará su autobiografía visual. Riri sigue triunfando con su línea cosmética y de lencería mientras trabaja en su próximo disco, pero también anunció su primera incursión en el mundo de los libros. Se trata de Rihanna, una autobiografía visual de 504 páginas que incluye 1050 imágenes del artista desde su infancia hasta la actualidad, pasando por distintas etapas de su vida y de su carrera, como sus giras, su trabajo en el estudio, las galas Met o el Carnaval de Barbados. Rihanna dijo que está muy contenta de poder publicar finalmente este material en el que ella y sus fotógrafos han trabajado duramente en 5 años.
Seguimos con Oprah Winfrey, el millonario donativo que realizó una escuela en Atlanta. La presentadora visitó la histórica Universidad para Hombres Afroamericanos por el aniversario número 30 del programa que lleva su nombre. Oprah aumentó su inversión total a $25 millones con el donativo de $13 millones que realizó. Ella dijo que se siente orgullosa de ayudar a cientos de becarios que asisten a la escuela en busca de saber más claramente quiénes son, el valor, lo que tienen y cómo compartirán ese valor con el resto del mundo. Y al regreso en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos y diputado ante la Asamblea Nacional. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, secretario general del partido Cambiemos. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Interesantes temas que hablar y sobre todo una postura que políticamente hasta ahora no se sabe cuál va a ser el costo que usted va a asumir por esa decisión que tomó el 16 de septiembre. Quisiera saber, del 16 de septiembre hasta hoy, ¿en qué ha cambiado la realidad política del país a partir de esa mesa de negociación con un sector de la oposición que usted representa y el gobierno? ¿Y en qué ha cambiado la vida de Timoteo Zambrano? Endrina, el costo por la paz no es costo. Así que sigo luchando por eso y porque este país se reconcilie, así que lo voy a seguir haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que el país está hoy, después del 16 de septiembre, en una profunda reflexión sobre su futuro. ¿Qué hacer? Nosotros hemos planteado una alternativa de un diálogo político con una negociación que nos permita, con los acuerdos parciales, ir resolviendo paso a paso este conflicto político que tenemos y también ayudar en la emergencia social, que siempre es más exigente que el mismo conflicto, o que la política o el conflicto político. De tal manera que esa reflexión ya es una ganancia importante. La gente se plantea, bueno, o trabajamos todos por la paz, por la reconciliación, por el encuentro, por resolver el conflicto venezolano entre todos, remando en la misma dirección, o dejarle al extranjero que nos venga a resolver un problema que es los venezolanos. Esta mesa, que es una mesa nacional entre venezolanos, tú sabes que aquí no tenemos nosotros facilitadores extranjeros, sino que ¿Eso lo considera usted una fortaleza o una amenaza? Porque siempre la presencia de un mediador o alguien internacional con una posición neutral tal vez puede tener una visión más amplia de lo que sucede en esa mesa. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? ¿Como una fortaleza o una debilidad? Mira, yo te diría que el punto es el siguiente, ¿no? Se ha polarizado, como está polarizado el país, la comunidad internacional en buena medida. Quizás no todos, pero en buena medida hay una polarización enorme afuera. Esa polarización, cuando te traes a alguien del exterior que representan gobiernos, vienen con sus intereses nacionales. Este es un país con muchísimas riquezas, entonces a lo mejor ese es un elemento importante. Tenemos una cantidad de activos en el mundo que todo el mundo le quiere poner mano a esos activos, en fin. Entonces no creo que sean muy objetivos, ¿no? Yo digo que la comunidad internacional debe estar en Venezuela desde la cooperación y no desde la injerencia. Y hasta ahora lo que yo veo cuando hay una comunidad internacional que te dice sanciones al país, que te dice, porque bueno, las sanciones individuales son otra cosa, te dice vamos a invadir. Bueno, ¿qué es eso? Es decir, hablar del TIAR, por ejemplo, que es un instrumento que no sirve para nada, como lo hemos venido diciendo de manera consistente, que no sirve para nada, lo que genera es zozobra, lo que genera es más migración, que se vaya la gente, porque si tú le estás diciendo a un grupo humano, mire, vamos a invadir, vamos a una solución militar, te vamos a caer bomba, ¿qué hacen? Te vamos a quitar la comida, te vamos a cortar todo, ¿qué hacen? Se van. Eso es tan sencillo como eso. Entonces,
la entendemos desde la cooperación. Tan claro como eso. Zambrano, imposible. esa postura que usted tiene de alguna manera ha sido interpretada por algunos sectores de la oposición como colaboracionista con el gobierno. Quiero que me hable acerca de eso. ¿Piensa usted que está colaborando con el gobierno al sentarse a negociar en la mesa con ellos? Bueno, esa es una opinión que no da ninguna respuesta política. Eso sencillamente lo que sirve es de un cliché y es lamentable que algunos dirigentes lo digan porque tienen que hacer propuestas políticas, no se trata de quedarse allí, ¿no? Yo te pudiera decir que los que trabajaron por la abstención en el 2018 son colaboracionistas, porque no quisieron que nosotros ganáramos, sino que ganara Nicolás Maduro. O sea, eso es colaboracionismo. Bueno, ahí tiene. Es decir, hay que tener respuestas políticas, hay que ir a la política con pantalones largos. En la política venezolana hoy día hay muchos adolescentes, entonces ese es un problema que también tenemos. Pero te digo, estoy desde el campo de la negociación y así estamos los que estamos en este equipo negociador, no desde la alianza política, sino estamos en una negociación con el gobierno para ir en una ruta que sea de acuerdos parciales, paso a paso, para resolver el conflicto que tenemos. Zambrano, cuando habla de acuerdos parciales, es inevitable pensar en una declaración en la que usted dio, en la cual señalaba que esa negociación todo o nada no funcionó. Está reconociendo que hay que ir paso a paso. Quisiera que hiciera un balance de lo que ha sucedido a partir del 16 de septiembre con la liberación de Edgar Zambrano, la incorporación de la bancada del oficialismo. ¿En qué cambia eso la realidad de los venezolanos y la crisis económica, social y política de nuestro país? ¿En qué cambia? Bueno, son muchas cosas que tenemos, ¿no?, en cartera. Obviamente en 15, 20 días no es tan fácil cambiar todo lo que tenemos por delante que resolver. Es una crisis de un poco más de 20 años, ¿no? Pero lo primero que te diría es una ruta. Le señalamos al país claramente, transparentemente, una ruta que está en los acuerdos. Cualquiera puede ver los acuerdos, distinto a lo de Barbados, que todavía hoy no sabemos qué fue lo que se estaba discutiendo. Hoy no lo sabemos todavía. Incluso vi a uno de los negociadores decir que tienen todavía materias que son secretas, ¿no? Pero que creo que, yo no sé qué materia será secreta, pero todo es secreto hasta ahora. En segundo lugar, es la reflexión del país. Yo creo que entramos en una etapa reflexiva de los venezolanos. ¿Qué queremos hacer, no? Y cuando nosotros señalábamos que era necesario una negociación a la venezolana, en Venezuela y con venezolanos, sin necesidad de la facilitación internacional, porque creemos que lo podemos lograr. Bueno, yo creo que el venezolano empieza a sentir que esta es su propia negociación. Y eso es muy importante. Luego, pasos concretos. Además, hay 6 puntos que acordamos que están publicados, más una agenda que falta, que son 4 o 5 puntos. Es decir, eso es lo que nosotros creemos que son los acuerdos parciales. Por ejemplo, el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Tener un Consejo Nacional Electoral, un nuevo consejo, conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral es vital para entrar en cualquier proceso electoral que tengamos por delante. ¿Piensa que esto se puede hacer en el seno de la Asamblea Nacional a partir de este momento? Claro, porque ahí esto es transversal, es integral. El otro punto fue la incorporación de la fracción parlamentaria del oficialismo, que es clave no solamente porque nos da los 2/3, si lo hacemos conjunto. Si no es conjunto no podemos hacer nada. Y porque además lo resolvemos entre las dos partes. Eso te genera confianza, eso marcha hacia la normalidad y otra cantidad de temas de reinstitucionalizar el país van a pasar por esa cooperación entre las dos partes. En el marco de esa elección de los nuevos rectores del CNE, de los presos políticos vamos a hablar porque es un tema bien importante y Venezuela y el mundo tienen los ojos puestos sobre este tema de los llamados presos políticos. Pero acerca del CNE, la representatividad que existe hoy, ¿habría algunas iniciativas para modificar la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales? Bueno, en la mesa, que vamos a tener una mesa complementaria que debemos instalarla en los próximos días, tienes 3 puntos clave. CNE como tal, ¿no? Tener un CNE en máximo en los próximos 3 meses, equilibrado, en que las dos partes tengamos confianza y al extremo de esa confianza es que aceptemos el resultado electoral que organice este nuevo poder electoral. En segundo lugar, hay un punto clave para la alternabilidad democrática que tiene que ver
con la representación proporcional, que aunque es constitucional, en la práctica en Venezuela tenemos un sistema de mayoría. Es decir, que si tú obtienes una mayoría de votación popular, no significa que tengas la representación parlamentaria que te dio esa mayoría popular. Y luego las garantías electorales. Zambrano, el tema de los llamados presos políticos, ¿quién falta por liberar en la lista que ustedes tienen? Según ustedes oficialmente, ¿cuántos llamados presos políticos hay en Venezuela hoy? ¿Y quiénes serían los casos más emblemáticos que próximamente van a ser liberados? Este es un programa de vértigo, tenemos que andar muy rápido. Muy rápido. Tenemos poco tiempo. Tenemos un criterio. Primer criterio es que los que van a salir ahora son presos que son más o menos 60. La lista está ya en 64. Pero hay 4 o 5 que son los policías metropolitanos, que son los únicos que tienen una condena y que han cumplido más de la mitad de la pena. Entonces, con ellos hay todo un planteamiento para que ellos sean sujetos de los beneficios que establece la ley con medidas cautelares. Luego tienes ese otro grupo, el resto, que no tienen mayores, digamos que no tienen algunas acusaciones, pero no hay condena todavía que efectivamente se pueden liberar y que hacemos esfuerzo para que ellos se liberen. Luego te van a quedar todos aquellos que están condenados, por una parte, que tenemos que trabajar medidas sustitutivas en los próximos días. Y además hay una serie de compañeros que son emblemáticos, que hay que también trabajarlo, el caso de Requesén, el caso de Marrero, el caso de Rodríguez Torres, en fin, hay unos periodistas, hay de todo esto que han sido producto de coyunturas de momentos que ha vivido el país difíciles y que tenemos que trabajarlo, como por ejemplo hemos venido expresando para tener esa mayoría que es importante, que además que se incorporara en la fracción del oficialismo, se incorporara también todos aquellos diputados que se sienten perseguidos o que están en el exilio o que están presos. Que en total son 32, ¿no? Que están fuera de Venezuela. 32, entonces eso está en el debate en la mesa. No hemos alcanzado un acuerdo allí, tengo para que que decirlo. Estos diputados que están fuera del país se incorporen al Parlamento. Claro, eso tiene que pasar también por la Comisión de la Verdad, porque es que tenemos que buscar un mecanismo que nos permita darle sostenibilidad a todo esto que estamos hablando de presos políticos. Después tienes todos aquellos que están en las embajadas. En la embajada hay una cantidad de personas, no solamente son políticos, hay por ejemplo, hay embajadas donde hay 15, 18 militares, en fin, hay embajadas donde hay cantidad de personas que tenemos que regularizar eso, es decir, darle los salvoconductos, lograr que se les dé sus salvoconductos y puedan salir. En esta mesa de negociaciones y acuerdos... Nada más rapidito, después tiene a todos los que tienen medidas cautelares, que son, no sé, 2.000, algo así. En esta mesa de negociación y acuerdos hay muchos representantes de la oposición que sentados allí en ese mismo lugar han hablado de que no existe una posibilidad de negociar sin unas elecciones presidenciales. ¿Creen ustedes también que es necesario hacer unas elecciones presidenciales, unas elecciones generales? ¿Qué vislumbran en materia electoral? Bueno, lo que pasa es que como nosotros sí estamos en una instancia que estamos logrando acuerdos, es un tema bastante complejo y cada quien tiene quizás una visión sobre ese tema. Yo te voy a dar la mía. Creo que en la búsqueda de unas elecciones presidenciales adelantadas, como lo plantean los Estados Unidos y como lo plantean otros factores de la oposición, tiene que contar también con el visto bueno de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene que negociar con el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, de nuestra parte o del lado opositor, planteamos el máximo, que era lo que planteaban en Barbados, dame un adelanto de las elecciones, quiero unas elecciones presidenciales, del lado del gobierno tenían su máximo, bueno, libérame, quítame las sanciones. Eso no lo puede hacer, no lo pudieron hacer ellos en Barbados, no lo podemos hacer nosotros. De tal manera que esos dos factores tienen que encontrarse para resolver ese problema. Estados Unidos es el que puede quitar las sanciones y el gobierno venezolano es el que puede adelantar elecciones. Nosotros, como son acuerdos parciales, paso a paso, creamos las condiciones para luego
avanzar en esas decisiones que otros factores pueden tener. Ya se nos está agotando el tiempo y vamos también en cuenta regresiva en lo que va el último trimestre del año. ¿Qué va a pasar en el Parlamento el año que viene cuando está prevista la rotación del presidente de la Asamblea? Ya muchos han dicho que van a ratificar a Juan Guaidó como presidente del Parlamento, a pesar de que estaba un acuerdo suscrito que sectores minoritarios debían asumir la presidencia. ¿Qué piensa de este tema? No, yo creo que debe cumplirse con lo que está establecido en ese acuerdo. No he visto que haya una ruptura de ese acuerdo hasta ahora. Es verdad que varios se han manifestado a favor de ratificar a Juan Guaidó, pero creo que hay que poner la vista en esto, porque si tuviste un acuerdo y los minoritarios han cumplido religiosamente los 4 años que se vence ahora de cumplimiento con esos acuerdos, ¿por qué no se va a cumplir con ese acuerdo? Eso sería bien extraño. ¿No cumple los acuerdos? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Timoteo Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general del Partido Cambiemos. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.